Hola, buenas tardes a todos. Encantada de presentar mi ponencia aquí en el CICS. Mi nombre es Martina Jiménez Azagra, soy residente de primer año de Medicina Preventiva en el Hospital General Universitario aquí de Valencia y mi ponencia lleva como título Vacunación en personas que están en tratamiento con fármacos biológicos. Bien, pues en primer lugar realizaré una breve introducción. Em, Cuando se produce en una persona una alteración de la inmunidad, esta puede deberse bien a déficits primarios o bien a déficits secundarios. Estos últimos, bien sea porque estas personas están en un tratamiento inmunosupresor o bien por una enfermedad adquirida. Pues bien, en cuanto a los posibles fármacos que pueden producir inmunosupresión, tenemos los fármacos biológicos, que es en los que voy a centrar mi ponencia. Los fármacos biológicos son un conjunto de fármacos entre los que destacan los anticuerpos monoclonales y otro tipo de moléculas bastante específicas, con dianas bastante concretas, y unen a receptores, a citoquinas, a algunos moduladores o elementos que regulan nuestro sistema inmune. Se consideran estos tratamientos como que pueden producir una inmunosupresión de alto nivel. Se divide en familias farmacológicas, entre ellas las más importantes y en las que me voy a centrar en mi ponencia, serían los anti-TNF, los antilinfocitos B o antilinfocitos T o sus receptores, porque tienen diferentes dianas, antireceptores de citoquinas muy variadas y los anti-JAK quinasas, que son de los más recientes. Normalmente, este tipo de fármacos mejoran la respuesta frente a infecciones, pero a veces pueden provocar inmunosupresión. Las patologías en las que se emplean son cada vez más amplias. Se encuentra entre ellas el lupus, enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, artritis reumatoide, hemoglobinuria paroxística nocturna, una gran cantidad de enfermedades pues, en el rango de enfermedades autoinflamatorias, la crónica y también enfermedades oncológicas. La población, por tanto, que está en tratamiento es muy heterogénea. De hecho, en España se calculan que actualmente más de 50.000 personas estarían en tratamiento activo. En 2010 se cifró en 50.000 personas. Bueno, pues bien, las vías de actuación de estos fármacos, aunque son diferentes en cuanto a la vacunación, que es en lo que ya nos vamos a centrar, las recomendaciones de vacunación son en principio bastante homogéneas. Las indicaciones generales en cuanto a vacunación serían, a grandes rasgos, que las vacunas atenuadas se recomienda administrarlas al menos un mes antes de iniciar el tratamiento biológico o 3 meses tras su cese. En cuanto a las vacunas inactivadas, se considerarían en general seguras, luego veremos pues excepciones o matizaciones, ¿no? Es recomendable, que luego también lo veremos, individualizar la pauta vacunal para elegir el momento óptimo, el mejor momento para administrar el tratamiento. O sea, qué relación habría temporal entre la vacuna y el tratamiento, también viendo las características del paciente, en qué estado está, etcétera. Entre otras consideraciones, entonces, en resumen, cabría destacar, entre otras, valorar qué relación hay riesgo-beneficio, viajes de riesgo y la duración del tratamiento inmunosupresor. Esos serían algunos puntos importantes que habría que tener en cuenta. Bueno, algunas consideraciones especiales antes de empezar con lo que sería el grosso de mi ponencia. Hay que tener algunas consideraciones en este tipo de pacientes. Y sería, por ejemplo, que la vacuna de la hepatitis B, que es una vacuna del adulto que es muy dentro de la pauta vacunal, entra dentro de la pauta más extendida. Está recomendada también en este tipo de pacientes, pero es importante conocer el estatus serológico, la serología tanto previa como post-vacunal, y realizar, esto sería lo ideal, un seguimiento de marcadores del virus de la hepatitis B mínimo anual, de forma anual. En cuanto a la vacuna del herpes zóster, que no se aplica en todos los países, pero bueno, a nivel general,
habría que valorar en los pacientes que toman antiyaquinasas, habría que valorar ponerla o no, administrarla o no, porque puede producir una reactivación de la infección vírica. Y aunque no es muy frecuente y siguiendo los tratamientos biológicos, hay que valorar el posible grado en estos pacientes de disfunción hepática para así determinar qué necesidad tendrían real de administrar la vacuna de la hepatitis A o de la hepatitis B. En cuanto al tratamiento con eculizumab, que luego lo veremos, lo describiremos posteriormente, hay que tener en cuenta la necesidad en estos pacientes de profilaxis frente al meningococo, así como la antibioterapia ante situaciones de alerta o signos de alarma, ¿no? La recomendación vacunal es similar, igualmente. Pues en cuanto a mi estudio, a mi ponencia, resumiendo un poco el material y métodos, me he basado en una revisión bibliográfica, de la cual se extrajeron 15 artículos y 2 guías de vacunación que analizaban más bien la eficacia más que la eficiencia según diferentes grupos de fármacos biológicos. Lo acoté temporalmente entre 2012 y 2021, utilizando como motores de búsqueda los de PubMed, Wall of Science, el WOC, y las palabras clave que introduje fueron Vaccines, Biologic, The Match y Rheumatic Diseases. Bueno, entonces desglosando un poquito los resultados, analizando, yo los he presentado por grupos farmacológicos, ¿no? Por familias, me parecía más fácil, puesto que son, digamos, lo más reciente, ¿no? En análisis un poco en resumen más reciente, haciendo hincapié en los detalles para cada familia farmacológica, porque las pautas generales pues ya las he citado, ¿no? Anteriormente. En primer lugar, en cuanto a los agentes inhibidores del TNF-alfa, las vacunas inactivadas con este tipo de fármacos son seguras. A veces hay que tener en cuenta que podría disminuir la respuesta y que algunas vacunas atenuadas, como la del herpes zóster, pueden resultar seguras, se ha visto según esta revisión, aunque no hay suficiente evidencia y una evidencia baja. Hay controversia en cuanto a la vacuna de gripe e influenza. Algunos estudios muestran menos respuesta, sobre todo si se combina estos inhibidores del TNF-alfa con el metotrexate. En cuanto a la familia de los agentes inhibidores de interleuquinas, aquí tendríamos varios tipos, los voy dividiendo. Están en un primer lugar los antirreceptores de interleuquina 1, aquí estarían el anakinra, el rilonacept y el canakinumab. Aquí tendríamos que, en general, las vacunas son seguras, son inactivadas, aunque en la vacuna de neumococo faltan algunos estudios o algunas evidencias, tener mayor volumen de estudios. Hay falta de consenso en general en cuanto a el uso de vacunas atenuadas y si habría que discontinuar el tratamiento biológico y qué impacto tendrían real sobre la vacunación este tipo de inhibidores, de antirreceptores. Con lo cual, en los antirreceptores de interleuquina 1 habría que valorar sobre todo el riesgo-beneficio, porque hay una falta de información todavía pues evidente. El segundo grupo, incluidos los antirreceptores de interleuquina 6, como un ejemplo de fármaco clásico, el tocilizumab. Es un fármaco pleiotrópico que tiene acción sobre el desarrollo y diferenciación de los linfocitos, tanto B como T. Los estudios que hay sobre todo se centran en la vacuna del neumococo, de la influenza, y en ellos se ha visto que, bueno, este tipo de antirreceptores no interferirían en la respuesta humoral, aunque falta mayor volumen de estudios de respuesta a la vacuna, sobre todo en neumo y de neumo 23, que es de las que más se investiga, y el tozoide tetánico. En cuanto a la interleuquina, la familia de las antiinterleuquinas 12 y 23, donde estaría como prototipo el ustekinumab, que es un fármaco de uso en artritis psoriásica, también se encuentran muchos estudios que hablan de la vacuna de neumo 23 y del tétanos, y no se vería en estos casos disminuida ni la respuesta humoral ni la respuesta celular. En cuanto al grupo de los fármacos que actúan sobre la interleuquina 17, tendríamos el secukinumab, el ixekizumab, las vacunas bioatenuadas, como estamos viendo como norma general, no estarían recomendadas, por ejemplo, el herpes zóster, la polio, etc. Y se ha confirmado, sobre todo, se ha estudiado
con el secukinumab. En cambio, vacunas inactivadas en ambos casos, con ambos fármacos, ha habido una buena respuesta a la vacuna. Normalmente responde mejor si la indicación óptima sería la vacunación previa al tratamiento. En la familia que he introducido de agentes inhibidores de linfocitos, tendríamos dos grandes grupos, los antilinfocitos B y los antilinfocitos T. Dentro de los antilinfocitos B tendremos el belimumab y el rituximab. Son los más estudiados también. Las vacunas atenuadas totalmente prohibidas en este caso. Se han estudiado, como hemos visto, la vacuna del neumo 23, de influenza y de toxoide tetánico, y se ha visto que, sobre todo en estudios con belimumab, sí que se ha mantenido bien la respuesta humoral. Con el rituximab lo que se ha visto es que se preserva la respuesta celular, pero en cambio la humoral, en los casos de la vacuna del neumo 23, está disminuida, sobre todo si se administra de forma repetida, ¿no? Con lo cual, como recomendación, si se utilizara este tipo de antilinfocitos B, se recomienda en general vacunar 4 o 6 meses antes de administrar, sobre todo rituximab, que es el más estudiado, y si no es posible, analizar los niveles de inmunoglobulina adecuados, en que estaría el paciente para poder valorar si estarían unos niveles óptimos o no. En cuanto a la familia de antilinfocitos T, tendríamos como fármaco clave el abatacept. Se ha visto que no se afecta en general la respuesta vacunal, sobre todo humoral, y lo que más se ha estudiado, como siempre, se ha visto esta buena respuesta en estudios de neumo 23 e influenza. Pero se ha visto, por ejemplo, que en algunas vacunas de neumococo, sobre todo en las 7, puede disminuir la respuesta, pero los resultados son variables. Sobre todo se ha visto en pacientes, en unos grupos de pacientes concretos, como son los de psoriasis y artritis reumatoide. Seguiríamos con los agentes inhibidores de las yaquinasas. Como ejemplo tenemos el tofacitinib. Es un fármaco inhibidor de múltiples citoquinas, así como factores de crecimiento, y reduce la respuesta humoral. Sobre todo se ha visto que la reduce si se combina con metotrexato, que es como hemos visto en otros casos anteriores. Por ello es recomendable realizar un pretratamiento antes, dejando un intervalo de 2 semanas previas a vacunar. Lo mismo, los estudios se han realizado con respecto a las vacunas neumo 23 e influenza, y evitar a toda costa las vacunas atenuadas, estarían totalmente contraindicadas. En cuanto a los agentes inhibidores de la cascada del complemento, que antes lo he nombrado un poquito, consta el eculizumab, el nombre comercial es el Soliris. Es un anticuerpo monoclonal anti-C5, es un inhibidor de la cascada del complemento y está indicado como tratamiento en la hemoglobinuria paroxística nocturna, en el síndrome hemolítico urémico atípico, la miastenia gravis, sobre todo que es refractaria, en la que hay anticuerpos anti-acetilcolinesterasa positivos en este perfil de pacientes, ¿no? Las vacunas normalmente se recomiendan 2 semanas antes de iniciar el tratamiento con el eculizumab, y entrarían en un perfil de pacientes similares a los que tienen o sufren de asplenia. No es necesario el recuerdo normalmente de vacunas, sobre todo del meningococo. Incluso vacunados ante riesgo, como hemos citado antes, de enfermedad meningocócica, se recomienda quimioprofilaxis durante el tratamiento y ante cualquier signo de alerta, administrar la antibioterapia. Bueno, y hasta aquí he llegado, haciendo una síntesis de las familias de fármacos biológicos que he considerado más relevantes y que se han estudiado más a través de la revisión bibliográfica que he realizado, llegando a las siguientes conclusiones. Idealmente la vacunación ha de realizarse 14 días en general antes de administrar cualquier fármaco biológico. Los resultados de nuestra revisión muestran que este tipo de fármacos, incluyendo los inhibidores del TNF, abatacept, tocilizumab, bloqueantes de interleuquina 17, no tendrían impacto significativo en un principio en la respuesta vacunal, así en general. Pero igualmente el CDC recomienda un margen de 14 días mínimo antes y también después del tratamiento para vacunación en pacientes que estén clínicamente estables.
Las terapias antiinterleuquina 1 parece que tampoco interfieren de manera destacable en la respuesta vacunal. Las vacunas inactivadas, como hemos visto, son seguras, aunque hay que monitorizar a estos pacientes en cuanto a posible exacerbación de la enfermedad o efectos secundarios. Hay que vigilarlos un poquito con los de la interleuquina 1. Por otro lado, en cuanto al rituximab, los pacientes deben ser vacunados, como hemos comentado, al menos 4 semanas previas a iniciar el tratamiento, o en el caso de haberlo finalizado, lo mejor sería 6 meses después. El tratamiento con tofacitinib puede reducir, como hemos visto, la respuesta humoral, sobre todo si se combina con metotrexate. Entonces sería recomendable, discontinuar el tratamiento antes de vacunar, estableciéndolo 14 días después. Y aunque, como hemos visto, cada vez hay un mayor volumen de estudios, un mayor consenso en cuanto a las pautas de vacunación en pacientes sin tratamiento con fármacos biológicos, su rápido desarrollo en las últimas décadas ha sido espectacular y siguen apareciendo formas muy novedosas, lo cual hace imprescindible que sigan en esta línea las investigaciones, que haya un mayor volumen de estudios, que se incorporen los nuevos fármacos biológicos que se van introduciendo con más pacientes, con otro tipo de estudios que mejore aún más la seguridad en cuanto a esa relación entre la administración de vacunas y la de fármaco biológico. El estatus ideal, con lo cual, constituirá aquel en que se individualiza al máximo la relación paciente-vacuna-fármaco, de forma siempre lo más eficientemente posible. Bueno, ya está aquí mi presentación de mi ponencia. Cualquier pregunta o duda, no duden en realizarla. Esta es la bibliografía empleada en la revisión. Y bueno, un saludo, un abrazo y muchísimas gracias por su atención. Gracias.